¿Ahí ven mi pantalla? ¿La ven? Sí, profe. Sí. Ya, si la pantalla se me pierde, porque a veces me pasa eso, ustedes me avisan para poder colocarla de nuevo, ¿ya? No sé por qué me pasa eso en Teams. Comenzamos hoy día entonces con lo que es irrigación de la cabeza. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer la ubicación, recorrido, relaciones de la arteria facial, temporal superficial y maxilar. ¿Ya? Identificamos las ramas de la arteria facial, temporal superficial y maxilar. Vamos a conocer el retorno venoso superficial. Y identificamos el sistema linfático de la cabeza. Para ver como se podría decir como un esquema general, que lo más probable es que esto ya se lo haya conversado el profesor Urbina, vamos a comenzar con la carótida externa, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta carótida externa? Se va a iniciar más o menos en el borde superior del cartílago tiroides. ¿Y ella qué hace? Se va hacia arriba y después se va a la parte posterior del cuello de la mandíbula, donde se va a dividir en dos, en arteria temporal superficial y en arteria maxilar. ¿Con quién se va a relacionar esta carótida externa? Bueno, ella lo primero que va a pasar es que ella va a estar contenida en el trígono carotídeo, ¿ya? Y va a estar cubierta por la piel, el músculo platisma, la lámina superficial de la fascia cervical y parte del borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Quién la cruza a ella? La cruza el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolinguofacial. ¿Ya? Ellos son los que la van a cruzar. ¿Qué pasa? Que después ella, la carótida externa, va a ir por debajo del vientre posterior del digástrico y también del estiloioideo. Y ahí, cuando llega a esa zona, va a penetrar en la glándula parótida. Ahí, ¿cómo se ubica? Se va a ubicar profundamente al nervio facial y a la unión de las venas temporal superficial y maxilar. ¿Qué pasa con esta arteria carótida externa? Va a dar unas ramas que son ramas colaterales. Y estas ramas ya las vieron, como son la arteria tiroidea superior, la arteria faríngea ascendente, la arteria lingual, la arteria facial es la que vamos a ver hoy día, la arteria occipital, la arteria auricular posterior. Y va a terminar, o me va a dar unas ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿cierto? Que era la que, donde se dividía la carótida externa. Ahí las tenemos, las que vamos a ver hoy. La arteria temporal superficial, miren, la arteria maxilar con sus 3 porciones, porque esta arteria maxilar tiene 3 porciones. Ahí tenemos la arteria facial. ¿Ya? La temporal superficial, por ejemplo, da una irrigación superficial, ¿ya? Que nosotros la podemos ver inmediatamente que sacamos lo que es la piel, el cuero cabelludo. Entonces vamos a tener diferentes ramas: facial, temporal superficial, maxilar, y también le voy a hablar de esta que es la oftálmica, porque ella se anastomosa con algunas de ellas. Comenzamos entonces con lo que es la arteria facial. Si nosotros nos fijamos en la arteria facial, vamos a decir que esta arteria facial, que es esa que está ahí, es así como ustedes la están viendo ahí, es como tortuosa, ¿cierto? Y como toma relación con la mandíbula, es como que se adapta a ella, a la mandíbula, ¿ya? Y después ella se va a ir a la mejilla y se va a ir a los labios. Entonces, si yo tuviera que decir de dónde nace, nace de la cara anterior de la carótida, y ahí ustedes la están viendo. Se dirige arriba, miren, y hacia la parte anterior. Como yo ya les había dicho anteriormente, al músculo digástrico y al estiloioideo. ¿Y qué hace después? Ella desciende
hacia el borde posterior de la glándula submandibular, porque en ese sector va a ir la glándula submandibular. ¿Qué hace? Cuando llega a la mandíbula, va a pasar por delante del massétero. Ese es el massétero, ¿sí? Y pasa por delante del massétero y se va a la cara, ¿ya? Principalmente a la zona de los labios. Pero también manda una rama que se va hacia arriba, miren, hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Ella se va hacia los labios, hacia la comisura de los labios, y cuando ella se va hacia la comisura de los labios, llega hasta este músculo, que es el músculo orbicular de los labios. Y cuando llega acá a la comisura, se divide en dos, fíjense, en una arteria labial superior y en una arteria labial inferior, ¿ya? Donde la arteria labial superior me va a dar una rama septal, miren, que va al septo nasal, ¿ya? También esta arteria labial me va a dar una rama que es la que va a ir ahí, que se va a llamar arteria lateral nasal. Esta arteria lateral nasal me va a dar o le va a dar irrigación a las alas de la nariz. Lo mismo que la septal, porque la septal me va a dar una rama que va a ir al septo nasal y también una rama que va a ir al ala de la nariz. ¿Ya? ¿Cómo va a terminar esta arteria facial? Si nosotros la vemos, esta arteria facial sigue hacia arriba, ¿ya? Y termina en este sector, en la parte medial de la órbita, podríamos decir, ¿ya? Y miren lo que hace. Ella se anastomosa con la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica. Ya por eso después le voy a hablar de la arteria oftálmica. Y cuando ella se anastomosa con ella, o cuando termina ya la arteria labial, esta arteria se va a llamar angular, ¿ya? O sea, la rama terminal, o como termina esta arteria labial, ¿cierto? Esta arteria facial se va a llamar angular. ¿Con quién se va a anastomosar? Con la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica. ¿Dónde iba a llegar? Acá a este sector, a la comisura medial, ¿cierto? De esta zona, como son los párpados. Ahí la vemos, miren, acá la estamos viendo también. Acá la estamos viendo más claramente, se dan cuenta que va hacia la parte anterior del massétero, se va hasta la comisura, entrega las ramas labiales, acá me va a entregar la rama septal, después también me da una rama lateral nasal, y ahí me va a dar la rama angular, donde se van a anastomosar con la nasal dorsal. ¿Ya? ¿Por qué es cruzada o atravesada? ¿O qué elementos podríamos encontrar cuando ella va? Pues vamos a encontrar ramos del nervio facial. ¿Recuerda que el nervio facial está en el espesor de la glándula parótida? Ya, por lo tanto, se va a cruzar con ello. ¿Ya? Y también con la vena facial. Pero la vena facial va a ser más posterior y más superficial que esta arteria. ¿Ya? Profesora. ¿Profe? Dígame. ¿Podría, por favor, poner el puntero? Es que me cuesta un poco ver con eso. ¿Le cuesta? Favor. Sí, es que casi no se ve por las fotos. Ya. Puntero, muchas gracias. Ya, listo. El nervio facial, ese. ¿Sí? Acuérdense que el nervio facial nace del espesor de la parótida, ¿ya? Se encuentra. Y acá, bueno, si ahí no lo vieron, ahí está la arteria facial. Y ahí llega la comisura, ahí se divide en dos, el labial superior y labial inferior, y ahí me va a dar las ramas septales, ¿cierto? Ahí voy a tener otra que va a ser la nasal lateral, ¿ya? Y ahí va a ir al angular. Termina como angular. ¿Ok? Acá lo mismo, me la está mostrando. Ya. Después voy a tener otras que se va a llamar la arteria temporal superficial. Y esta temporal superficial, que es la que estamos viendo acá, ¿ven? Nace de la carótida
podríamos decir que es como la más pequeña de las ramas terminales de la carótida externa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, continúa hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, es la continuación a este vaso de la carótida, porque las otras se van hacia adelante. También ella se va a originar en el espesor de la glándula parótida, también por el cuello, por detrás del cuello de la mandíbula. Si nosotros nos fijamos, ella va a proporcionar ciertas ramas, como por ejemplo, unas ramas, como nace del espesor de la parótida, me va a dar unas ramas que son parotidias. Y esas ramas parotidias van a irrigar a la glándula parótida. Me va a dar otra rama, que es esa que está ahí, miren, que es la primera que sale, y que esa rama se llama arteria facial transversa. Fíjense. Como está en la parótida, como está en el espesor de la parótida, sale de ahí y por delante de la parótida nosotros vamos a encontrar al massétero. Por lo tanto, ella le va a dar irrigación al massétero y va a terminar al nivel de la mejilla, en este sector de acá. Vamos a encontrar otras que son, por ejemplo, estas que se ve acá, esa, que son las arterias auriculares anteriores. Si nosotros nos fijamos, ellas se van a distribuir en la parte anterior del pabellón auricular, ¿ya? Y también van a tomar relación con el meato auditivo, ¿ya? Con el meato auditivo externo. Por lo tanto, también le dan irrigación. Hay otra arteria, que es la arteria cigomática orbitaria, que sale un poquito más arriba, que es esa que está ahí. Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que ella igual se va hacia la parte anterior y toma relación con el arco cigomático, la parte superior del arco cigomático. Ahí está el arco cigomático en la parte superior. Y va a terminar en este sector, que es la parte lateral del orbicular de los ojos o de los párpados, donde ella toma relación, o sea, anastomosa, con algunas ramas, por ejemplo, de la arteria oftálmica, como son las ramas lagrimal y palpebral, ¿ya? En este sector. ¿Qué pasa con esta arteria temporal superficial? Después que dio esas ramas, ¿ya? Esta arteria se va a dividir en dos, más o menos como 5 centímetros sobre el proceso cigomático del temporal. Se divide en dos ramas, que son las ramas que nosotros estamos viendo ahí. Esa y esa que está ahí. Si ustedes se fijan, se divide en dos ramas. Una rama que va anterior, y esa rama se llama frontal. Si nosotros nos damos cuenta, ella se dirige hacia adelante, ¿sí? Hacia la parte superior. Y en una rama que se va hacia atrás, que es esa que está ahí. Y que esa es la rama parietal. Por lo tanto, acá tengo la rama frontal y la rama parietal, que son las ramas terminales, se podría decir, de esta arteria temporal superficial. Ambas ramas, ¿qué podríamos describir de ellas? Que son unas ramas que son tortuosas, ¿ya? Y que ellas se van a distribuir en el cuero cabelludo, principalmente de la parte lateral, porque acá estamos en la parte lateral del cráneo. Y toman relación, miren, cuando vienen en la parte anterior, toman relación con unas arterias también, con la arteria supraorbitaria y con la arteria supratroqueal, ¿ya? Por la parte anterior. Y por la parte posterior van a tomar relación o se van a anastomosar con, por ejemplo, la auricular posterior y, por supuesto, que la occipital por detrás, ¿ya? Ahí las tienen, miren, a la arteria frontal y la arteria parietal, la auriculares, ¿cierto? Y esta arteria que es la oftálmica, que es la que yo les decía. ¿Qué podríamos hablar de esta arteria oftálmica? Vamos a decir que comienza, o se inicia, o se origina, ¿cierto? Acá, en este sector de acá, en el proceso clinoideo anterior. Y ella se va hacia el canal óptico, porque va a penetrar por este canal óptico. Si se fijan, es lateral al nervio óptico y va a dar numerosas ramas,
Las ramas que en este momento a nosotros nos interesan son estas que van a ir acá, a la parte medial. Cuando se dirige a este ángulo, que es el ángulo anteromedial de la órbita, en el borde inferior del músculo oblicuo superior se divide en dos ramas. En una rama que es supratroclear y en una rama que es dorsal nasal. ¿Y se acuerdan que yo le dije que el angular, que era la rama terminal de la facial, se anastomosaba con esta? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta que está acá, que es la supratroclear, que es esa que está ahí, sale del ángulo superomedial por la incisura frontal, junto al nervio supratroclear. Y recién, como yo les nombré la temporal superficial, y se acuerdan que yo les dije que en la parte anterior se anastomosaba con ramas de la supratroclear, ¿cierto? Y la supraorbitaria. Por lo tanto, ella toma relación con estas arterias para anastomosarse. En tanto, esta que va a ir acá, que es la dorsal de la nariz, ahí la podemos ver mejor, esta que está acá, sale de la órbita en la tróclea más o menos del oblicuo superior y el ligamento palpebral medial, ¿ya? ¿Y se van a anastomosar con quién? Eso ya se los dije, con la arteria angular y también toma relación con la rama nasal lateral de la arteria facial, ¿ya? Que la arteria nasal lateral, como les dije también anteriormente, era o le da irrigación a la parte del ala nasal, ¿cierto? Ya, por lo tanto, esa es la dorsal de la nariz o dorsal nasal y se van a anastomosar con la angular. ¿Ya? Esa que está ahí es la supratroclear y esa que está acá es la supraorbitaria. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos las tres ramas que van saliendo por acá. Cuando nosotros ya hablamos de la irrigación profunda de la cabeza, vamos a decir que hay una arteria que se llama arteria maxilar. Vamos a hablar principalmente qué pasa con esta arteria maxilar. Miren, esta arteria maxilar, yo podría decir que es la rama de mayor calibre de la carótida externa. O sea, entre la facial y la temporal superficial, esta es la de mayor calibre, o sea, es la más gruesa. ¿Ya? Lo interesante de todo es que se va a distribuir en la parte profunda de la cara. ¿Ya? Y va a tener como tres sectores o tres segmentos, tres partes. ¿Ya? Depende del lugar donde esté. Y de cada una de ellas va a salir ramas, ¿ya? Que van a ir a diferentes sectores. Si nosotros hablamos del origen de ella, vamos a decir que este origen está por detrás del cuello de la mandíbula, más o menos alrededor del espesor de la parótida. ¿Se dan cuenta que casi todas estas nacen en el espesor de la parótida? Y ella después, ¿qué hace? Hace un recorrido, que ese recorrido se va a dirigir hacia adelante, hacia la parte superior, y va a penetrar en una fosa, o en una región, que va a ser la región infratemporal. Pero cuando llega a esta región, pasa por un ojal, y este ojal está formado por el cuello de la mandíbula y por un ligamento, que es el ligamento esfenomandibular. Más o menos, ¿qué podemos encontrar por ahí? Vamos a encontrar por debajo, vamos a encontrar un nervio que se llama aurículo temporal, para que más o menos lo puedan identificar cuando vayan a la pieza. Luego sigue horizontalmente, y cuando ella sigue horizontalmente, se hace superficial al trigoidio lateral. Y en la parte inferior de este, se hace profundo. Después, ¿qué pasa? Que en la parte anterior de la fosa infratemporal, ahí es como que va a ser como una convexidad, ¿ya? Convexidad anterior, porque va hacia la parte anterior.
y va a descansar sobre el túber de la maxila o del maxilar, ¿ya? Y ahí va a penetrar a la fosa trígolo-palatina. Cuando pasa eso, va a tomar relación por debajo del nervio maxilar, ¿ya? Y por delante se va a encontrar también un ganglio que es el trígolo-palatino. Cuando alcanza el foramen esfenopalatino, se continúa con la arteria, que es la rama terminal y que es la arteria que lleva el mismo nombre del foramen, arteria esfenopalatina. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hace esta arteria maxilar, o ese es el recorrido, ¿ya? El origen, el espesor de la parótida, recorrido, la fosa infratemporal, ¿cierto? Pasa por un ojal. ¿Quién forma el ojal? El cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Después va a pasar en relación al trigoidio lateral. Primero es en forma lateral, después es profundo y describe una curva de convexidad anterior y ahí toma relación con el túber de la mandíbula, de la maxila. Ahí penetra en la fosa trígolo-palatina y pasa por el foramen esfenopalatino, ¿ya? Y al llegar ahí da una rama terminal, que la rama terminal es la arteria esfenopalatina. ¿Sí? Esto es lo que estoy explicando. Si nosotros nos fijamos, el origen en el cuello, en el cóndilo mandibular, ¿ya? Y ahí está la fosa infratemporal. Si ustedes se dan cuenta, todo eso entonces es arteria maxilar, ¿ya? El trayecto en el cóndilo mandibular, donde comienza, profunda al cuello del cóndilo, es la primera porción, o sea, ese sector que va a estar ahí. En relación con el trigoidio lateral va a ser la segunda porción. Después va a entrar, ¿cierto?, lo que es la fisura trígolo-palatina y después la fosa infratemporal que va a estar ahí y va a ser la tercera porción. Si yo lo tuviera que describir, cada uno de ellos, cada una de estas fosas y en qué lugar van, me voy a encontrar con esto, que esta arteria maxilar tiene porciones, ¿ya? La primera porción le vamos a denominar mandibular, ¿ya? Y esta primera porción, algunos autores no le dicen mandibular, sino que le dicen solamente primera porción, ya de la arteria maxilar, así que así lo pueden encontrar en algunos libros. Me da diferentes ramas. La arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media, la arteria alveolar inferior. La segunda porción, que es la trigoidia, porque toma relación con el músculo trigoidio, lateral, me va a dar las arterias temporales profundas, las arterias trigoidias, las macetéricas y la arteria bucal. Y la tercera porción, que es la trígolo-palatina, me va a dar la alveolar posterior-superior, la infraorbitaria y la arteria palatina descendente. Ahora las vemos. Por ejemplo, vamos a tener una que va a ser la arteria auricular profunda. Si nosotros nos damos cuenta acá, va a ser esta que está acá, esa, ¿ya? ¿Se dan cuenta que están a nivel del túber? ¿Ya? Por lo tanto, esa que está ahí es la arteria articular profunda. Es la primera que sale, por lo tanto va a salir a través, justo cuando va saliendo de la parótida, ¿cierto? Y ella, ¿a dónde se va a dirigir? Si ustedes se dan cuenta, se va a dirigir hasta este sector. Y le va a dar irrigación al meato acústico externo. Pero también, cuando ella va hacia allá, le da articulación a esta articulación. Y esta articulación es la temporomandibular. Por lo tanto, toma relación con los dos. Después vamos a tener otra que va a ser la arteria timpánica anterior, ¿ya? La arteria timpánica anterior, si nosotros la vemos acá, es la segunda que sale, esa que está ahí, va a ir a la cavidad timpánica del tímpano. Por lo tanto, se va a dirigir casi, va a recorrer casi lo mismo que la anterior, ¿cierto? Que la auricular profunda. ¿Por qué? Porque va a ir por la fisura petrotimpánica y en ese sector se va a ramificar, ¿ya? Y va a dar la irrigación. Después vamos a encontrar esta otra que sale acá, miren esa que se va hacia abajo. Y esa se llama alveolar inferior, arteria alveolar inferior. Esa alveolar inferior nace
de este cuello de la mandíbula, ¿cierto? Y desciende, fíjense que desciende hacia el foramen de la mandíbula. Ahí está el foramen. Pero antes de ingresar a ese foramen, me va a dar una rama miloioidea. ¿Qué hace? Miren, va a recorrer ahí tienen el alveolar, fíjense. ¿Ya? Recorre el canal de la mandíbula, ahí lo está recorriendo. ¿Sí? Y me va a dar unos ramos que van a ir acá a los dientes. Por lo tanto, me va a dar unos ramos dentales. Y ella, a salir de ahí o emerger, como una arteria que se va a llamar arteria mental. ¿Ya? Se anastomosa ella con qué? Con las arterias submentales y labial inferior. ¿Se acuerdan que acá superficialmente había una arteria labial que era rama de la facial? Bueno, ella se anastomosa con ella. Esas son la primera porción, o sea, son las que estamos viendo acá, en este sector de acá. Después, en la segunda porción, vamos a tener una que se va a llamar arteria macetérica. Miren, que ahí la tengo. Y como su nombre lo indica, se va a ir hacia el macétero, hacia la cara profunda del macétero. ¿Ya? También se va a dirigir más o menos hacia la incisura de la mandíbula, ¿ya? Y va a ir hacia este músculo. Después, si nosotros nos fijamos en estas que están acá, en esas que salen hacia arriba, las que van hacia arriba, esas arterias se van a llamar temporales profundas. Y esas temporales profundas es una temporal profunda anterior y una temporal profunda posterior. Anterior y posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas temporales profundas van a ascender entre el cráneo y el músculo temporal. ¿Ya? Y cuando llegan allá se van a distribuir, ¿cierto? Y se van a tomosar con todas las otras que toman relación. ¿Ya? Entonces vamos a tener las temporales, las arterias temporales profundas, ¿cierto? Anterior y posterior. Vamos a tener también una que va a ser la arteria trigoidea. Y que, bueno, como su nombre lo indica, va a irrigar los músculos trigoideos, que acá en esta imagen no se ve. Vamos a tener otra que va a ser la bucal. Y que esta bucal, que es la que nosotros estamos viendo acá, fíjense, miren, ahí tengo las temporales, la temporal profunda anterior, la temporal profunda posterior. Ahí tengo la trigoidea lateral. ¿Se dan cuenta que estas arterias van saliendo en orden? ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno las busca en la pieza, las tiene que buscar en orden, porque ellas van saliendo así. Esta arteria, la bucal, se va a dirigir hacia el músculo buccinador, fíjense. Se va hacia abajo y se dirige hacia el músculo buccinador. Bueno, y se va a irrigar toda la zona de la mejilla, la zona de la boca, ¿ya? Toda esa zona. Y luego vamos a llegar a esta zona de acá, que va a ser la tercera porción o trígulo palatina, donde me va a dar una arteria alveolar póstero superior, que es la que yo tengo acá, póstero superior. Ella, ¿qué hace? Va a descender, si ustedes se fijan, está descendiendo sobre la fosa infratemporal del maxilar, ya que es lo que está haciendo ahí, y va a entregar unos ramos dentales, miren, son los ramos que va entregando ahí. Entrega unos ramos dentales para los molares y los premolares. ¿Ya? Por lo tanto, esta, la alveolar póstero superior, entrega ramos, ¿ya? O irriga a los molares y los premolares. Profesora, Dígame. si esa arteria alveolar póster superior irriga solo los molares y los premolares, la de abajo, la alveolar inferior, ¿Ya? ¿a qué tipo de dientes irriga? Sí, es que lo que pasa es que acuérdate que el alveolar posterior, o sea, inferior, ella después se anastomosa.
Se van a anastomosar con la submental, con la labial. Entonces, cuando ellos se anastomosan, van entregando la irrigación a los otros dientes. Ah, ya. Entonces sería ¿Ya? como a todos los dientes de la Claro, mandíbula sí, inferior. Ya. sí. Entonces, por eso yo les voy diciendo con quién se van anastomosando. ¿Por qué? Porque ellos son más anteriores. Si ustedes se dan cuenta, ellos son como más, se podría decir, laterales, posteriores. Entonces, por eso ella toma relación con esto. ¿Por qué? Porque miren lo que va a ocurrir ahora. Vamos a encontrar una arteria que es la arteria palatina descendente, ¿ya? Que si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que esta palatina descendente, espérenme, déjenme buscársela acá, que esta palatina descendente, si nosotros nos fijamos, esta se encuentra en la fosa trigolopalatina y desciende por un canal, que es el canal palatino mayor. Alcanza el velo del paladar, acá lo está alcanzando, y la tonsila palatina. Y después sigue como una arteria que se llama palatina mayor. Miren, ¿y ella qué hace? Sale a la cara por la parte inferior del paladar óseo, porque todo esto es paladar óseo, ¿cierto? Y recorre un canal situado a lo largo del borde del alveolo. Asciende por el canal incisivo. O sea, ¿qué significa? Que me está dando irrigación a los dientes, pero en la parte anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ascender por el canal incisivo. ¿Ven? Donde se anastomosa con una rama septal de la esfenopalatina que viene arriba. ¿Ya? Entonces ella le va dando irrigación a los dientes, pero anteriores. Estas arterias, por lo general, como yo le decía desde la parte inferior, ellas se anastomosan entre ellas. Entonces, como se van anastomosando, van dando irrigación conjunta. ¿Ya? Me faltó otra, que es la arteria infraorbitaria. Miren, que es esa que está ahí. Y esta arteria infraorbitaria puede originarse. La podemos encontrar en la pieza. La podemos encontrar como un tronco común, con la arteria alveolar postero superior, o que cada una salga individual. ¿Ya? ¿Qué pasa con ella? Ella va a atravesar la parte posterior de la fisura orbitaria y va a recorrer el surco. Y acá lo están viendo, recorre el surco. Y el canal infraorbitario. Y sale en la cara por el foramen infraorbitario. ¿Qué hace ella? Le entrega irrigación a los músculos que ahí se encuentran y aparte también le va a entregar irrigación al saco lagrimal. ¿Ya? Y por último, la arteria terminal, que es la arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina, que es esa que estamos viendo acá, es la rama terminal de la maxilar, como ya se los dije. Miren lo que hace. Penetra en la cavidad nasal por un foramen que lleva su nombre, que es el mismo esfenopalatino. Y en el extremo posterior del meato superior se divide en unas ramas nasales posteriores. ¿Ya? O sea, ella ingresa a la fosa nasal a nivel del meato superior, en la parte posterior, ¿cierto? Del meato superior. Entonces ahí estoy dando irrigación a la parte profunda de lo que es la cabeza, ¿ya? Dando irrigación tanto a la dentadura, tanto a la fosa nasal, a musculatura que hay en ese lugar, por ejemplo, macetérica, trigoidea, ¿ya? Aparte de las meninges, hay algunas que van hacia arriba, las temporales profundas, ¿sí? Entonces estoy dando irrigación con la maxilar a toda la parte profunda de esa zona de la cabeza. Si yo después hablo de lo que son venas, voy a decir que el retorno venoso, yo voy a encontrar una vena que va a recibir todo el retorno venoso. Y a esa vena le voy a denominar vena retromandibular. Esta vena retromandibular
también toma relación con la glándula parótida. Más o menos un poquito por debajo del cuello de la mandíbula. Acá va a llegar la sangre que viene de las venas temporales superficiales y de las maxilares. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Si yo empiezo a describir cada una de ellas, miren, acá tengo la vena retromandibular, y si ustedes se fijan, ahí tengo la temporal superficial y ahí tengo la maxilar. ¿Se dan cuenta? Que de las dos se está formando esta, que es la retromandibular. Está recibiendo la sangre de este sector, está recibiendo la sangre de este sector. ¿Sí? Y me forma esta, la retromandibular. Si yo abro, por ejemplo, de lo que es la temporal superficial, ¿ya? Voy a decir que ella, bueno, más o menos a nivel del arco cigomático, es donde se va a originar la temporal superficial. ¿Se acuerdan que como arterias daba dos ramas, una anterior y posterior? Bueno, ahora el retorno venoso es lo contrario, por lo tanto tiene que traer la sangre de esas dos partes. ¿Qué cosa va a drenar o qué sangre va a drenar? La sangre que hay en el cuero cabelludo, principalmente. ¿Y hacia dónde se van a ir? Se van a ir hacia el nivel de la glándula parótida, que es donde va a estar la vena. Después vamos a tener otra, que es esta que está acá, que es la vena maxilar, y que esta vena maxilar, cuando nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que es una vena que es cortita, pero que es importante. ¿Por qué? Porque ella va a drenar el plexo venoso trigoídeo, que es este que está acá, ese que está ahí. ¿Qué pasa con ese plexo venoso trigoídeo? Ese plexo venoso va a estar ubicado entre los músculos temporal y el músculo trigoídeo lateral. Recibe la sangre de la mayoría de las ramas de la arteria maxilar, o sea, de la vena maxilar. O sea, recibe sangre de las meningias, de las temporales y de una vena que se llama vena del canal trigoídeo. ¿Ya? Por lo tanto, ese plexo venoso, cuando nosotros lo vemos, nos vamos a dar cuenta que es bastante, se podría decir, así como tiene bastante drenaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí llegan varias venas que desembocan en ese lugar, ¿ya? Y la vena maxilar es la que recibe la sangre de ese plexo trigoídeo. Después, cuando ya se han formado esas dos y ya hemos recibido la sangre, vamos a encontrarnos con esta, que es la retromandibular, y que la retromandibular en sí recibe sangre también de las venas, por ejemplo, de las auriculares anteriores, de las parotidias, de las temporomandibulares, de las timpánicas, ¿ya? De toda ella va a recibir la vena retromandibular en sí, ¿ya? Que no iba ni a la temporal superficial ni al plexo trigoídeo. ¿Qué hace? Atraviesa la parótida, más o menos a nivel o es superficial a la carótida externa, y cuando ya está en la glándula, se va a dividir en una rama anterior que se une a la vena facial. Y en una rama posterior, y ahí ustedes la están viendo, miren, una rama posterior y en una rama anterior, ¿ya? Yo le estoy diciendo que la rama anterior se une a la facial, miren, ahí tengo la facial, ¿se dan cuenta? Ya, por lo tanto, ya se unen, la rama anterior se une a la facial, y una posterior, que se continúa ¿con qué vena? Con la yugular externa. Y esta, que es la rama anterior que se une a la facial, va a desembocar en la vena yugular interna. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno de estos troncos, ¿ya? O divisiones de la vena retromandibular desemboca en una vena diferente. Este, que es el anterior, que es la división anterior más la facial, va a desembocar en esta, que es la vena yugular interna, y este, que es la división posterior, desemboca en la vena yugular externa. ¿Ya?
Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la vena yugular externa resulta de la unión de la rama posterior de la bifurcación de la vena retromandibular, ¿sí? Y también toma relación con la vena auricular posterior para poder recibir la sangre de todos esos lugares, ¿ya? Ojo, fíjense bien en esto y cómo se dividen ellos y de dónde reciben la sangre venosa. ¿Ya? Lo mismo sucede, ¿se acuerdan que íbamos a tener una vena, íbamos a tener una arteria angular? Bueno, teníamos una vena angular, teníamos una vena nasal dorsal, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la sangre se va devolviendo. Y la parte linfática, vamos a tener bastantes linfonodos, tanto a nivel cervical, ¿ya? Y que ellos van a recibir la linfa que proviene de la cabeza. Vamos a tener linfonodos que son occipitales, mastoidios, parotidios, faciales, submentales, submandibulares y los que son cervicales. ¿Ya? Ahí tienen diferentes, se dan cuenta, y van a ir a diferentes sectores, depende del lugar que sea. Si nosotros quisiéramos hacer una división, vamos a tener que decir que hay, por ejemplo, linfonodos que son preauriculares, ¿cierto? Y que van a recibir la linfa de todo lo que es el pabellón auricular. Linfonodos que son submentales, ¿ya? Y submandibulares. Linfonodos que son cervicales anteriores y linfonodos que son supraclaviculares. ¿Ya? Y depende del lugar donde sean, es hacia dónde van a desembocar. Conducto linfático o conducto torácico derecho. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Conocimos la ubicación, recorrido y relaciones de la arteria facial, temporal, superficial y maxilar. Identificamos las ramas de la arteria facial, temporal, superficial y maxilar. También conocemos el retorno venoso superficial e identificamos el sistema linfático de la cabeza. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna? Esta clase es muy cortita,